buenos días, amigos televidentes. En esta época de Navidad los saludo como siempre en este día en el que llevamos la presentación de Punto de Vista para todos ustedes. En el día de hoy estaré acompañada del historiador y escritor Manuel Núñez. Hablaremos sobre temas migratorios y sobre todo sobre la crisis con Haití. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el historiador y escritor Manuel Núñez, a quien hemos invitado para conocer temas de mucho interés sobre la actualidad nacional. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias. Siempre con el gusto de acompañarte en estas jornadas. Así es. Ahora navideñas. Así es, enviándole nuestros mejores deseos a todos nuestros televidentes. Claro que sí, es una época de unión y de regocijo del fin de año, ¿no? Así de es. las fiestas tradicionales dominicanas, que son siempre muy pintorescas. Así es. Bien, pues vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy preguntándote tu opinión sobre cómo ves la situación haitiana, que se ha complicado en los últimos días. Mira, la situación haitiana está peor que nunca, ¿no? Es decir, estamos hablando de una nación donde el Estado ha desaparecido, no hay quien controle el espacio marítimo, no hay quien controle el espacio aéreo, no hay quien tenga control del territorio, no hay un polo de autoridad, la autoridad se ha desvanecido en bandas rivales que se dedican al crimen, a los asaltos, al cobro de peajes, a los secuestros, a toda clase de sedicias. Y eso, pues evidentemente, en un país en esas condiciones no hay una autoridad legítima, porque el presidente lo asesinaron, el primer ministro se autonombró, no hay un congreso. O sea, estamos hablando de un país que está en desbandada y los expertos en estas cosas hablan de una especie de somalización. Es decir, cuando toda una población vive de la anomia, del robo, del crimen, de los asaltos, de todo tipo de exacciones a la población, y en ese sentido, pues, eso constituye una fuente de inseguridad para la República Dominicana, porque ese país, las bandas lo han convertido, ya lo era un poco antes también, en un narcoestado, expulsa inmigrantes a todo el continente, no solamente a República Dominicana, pero la República Dominicana es el país con más riesgo, porque es el país más próximo a Haití. Es una desgracia con la cual tenemos que cargar, y eso evidentemente ha hecho que la situación haitiana tenga repercusiones siempre en República Dominicana de carácter negativo, porque han producido una desnacionalización del empleo, de la agricultura, de la construcción, de los servicios, de la bonería, han producido una desnacionalización de los servicios sanitarios, naturalmente de las maternidades, de los hospitales subsidiados, de la educación en una gran proporción, e incluso hay bandas que se dedican a traficar con el registro civil, lo cual evidentemente estamos ante un fenómeno de suplantación de la población dominicana que amenaza nuestra identidad nacional, en nuestro desarrollo institucional y nuestra continuidad histórica como nación independiente de Haití, y eso desde luego no es un asunto halagüeño. Debemos hacerle frente. Yo pienso que en
alto mando que representa el presidente de la República, hay signos auspiciosos, porque el presidente ha entendido que hay que robustecer la seguridad fronteriza, hay que darle un sentido de aplicación de la ley a todo lo que son las repatriaciones a personas que han ingresado ilegalmente al territorio nacional, y eso después de unas administraciones muy permisivas con el tema, ¿verdad?, que en algunos casos los presidentes anteriores no tuvieron en este punto una política adecuada. Primero porque el anterior tenía un equipo en el Palacio, un equipo de prensa que hacía un llamado a los haitianos para que vinieran a República Dominicana, para crearse una buena imagen ante las ONGs y los organismos internacionales. Y el anterior a ese gobierno, en lugar de construir una valla, construyó una universidad en Haití. O sea que son dos precedentes que no tienen lecciones que dar, tiene que decir. ¿Por qué? Porque no lo hicieron bien, lo hicieron muy mal, y ahora lo que tienen que hacer es apoyar al que lo haga bien. Yo pienso que el presidente en este punto, la construcción de la valla fronteriza, el robustecimiento de todos los mecanismos de interdicción y luego la búsqueda de una respuesta a nuestras fronteras interiores deberían ser los mecanismos para contrarrestar una avalancha que amenaza con desmantelar, desvanecer a la República Dominicana como país independiente de Haití y como nación que aspira a un progreso, porque todo esto compromete el desarrollo del país y compromete la suerte histórica de nuestro país. Yo pienso que en ese punto hay esa lucecita al final del túnel. ¿Está comprometida la soberanía nacional con la continuación de los problemas que describe y qué recomendaciones le harías al gobierno para manejar esta crisis haitiana que ya está desbordándose? La soberanía nacional está comprometida, claro que sí. O sea, las recomendaciones al gobierno, bueno, primero la terminación en la mayor brevedad posible de la valla fronteriza y la ampliación de esta valla a zonas que todavía siguen siendo vulnerables. Yo conozco la frontera de Cabo a Rabo y sé, por ejemplo, que en el área de Montecristi, en el borde número 1, donde la frontera es el Talwell del río Masacre, que desemboca en el Atlántico, ahí hay un pueblito haitiano y no hay ningún tipo de posta, y por ahí pueden entrar cantidades de haitianos porque no hay ningún tipo de guardia que vigile la frontera en ese punto. Basta cruzar el río y ya se entra a República Dominicana. Por igual, restablecer todo lo que es el control de la frontera laboral, porque no es posible que se esté violando la ley del 80-20, que prevé que en ningún caso, en ninguna circunstancia, se puede emplear más del 20% de extranjeros en ninguna actividad económica. Y eso pues se está violando porque hay, cuando digo extranjeros no quiere decir de haitianos, sino en sentido general. En sentido general, extranjeros legales, o sea, porque tampoco es de ilegales, no es decir, extranjeros legales y naturalmente en menor proporción, no la proporción porque los empleos que el país produce no son para los haitianos, son empleos para los nacionales. Luego, esa parte de esa frontera laboral tiene que ser restablecida a la mayor brevedad. Igualmente, restablecer la frontera jurídica. Hay que sanear los registros civiles que han sido invadidos por mafias, por bandas que han vendido cantidad de documentación falsa, que fueron en el pasado también dañados con la ley 16914 que dictó el presidente Medina, de la cual hay que hacer una auditoría, porque no es posible que la barbaridad se quiera revestir de legalidad. Igualmente hay que restablecer
la frontera sanitaria, porque nosotros estamos comprometiendo la salud del pueblo dominicano, importando población del país más insalubre del continente. Sí. Manuel, te propongo una pausa para retornar este análisis sobre la situación haitiana. Vamos a comerciales, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el historiador y escritor Manuel Núñez, y yo quisiera que habláramos un poco de la visita de la jefa del Comando Sur al país en esta semana, justo en momentos en que se recrudece la crisis haitiana. ¿Cuál es tu interpretación de esta visita? Mira, la visita de la jefa del Comando Sur concurre con la declaración y con la interdicción del consorcio romana, y se hace bajo la base de un viejo relato ya añoso que es inaceptable. Pero ella, en cierto modo, es como una especie de contrapeso a la reacción inicial del Departamento de Estado de prohibir que el Central Romana pudiera negociar sus azúcares en el mercado estadounidense, lo cual evidentemente es una sanción económica muy drástica, inamistosa, brutal, y todo eso en base a tratar de condicionar la aplicación de nuestras leyes. Es decir, hay funcionarios estadounidenses que se consideran más que el presidente de la República Dominicana y que están partiendo del hecho de que tienen un poder de extorsión, porque no hay otra palabra que no sea la vulgar extorsión, de tratar de que cambiemos la soberanía nacional por negocios, por permisos de comercializar, con el objetivo de doblegar la voluntad soberana del Estado Dominicano de repatriar personas que se encuentren en la República Dominicana sin haber pasado por ningún permiso, ni de estancia, ni de residencia. Entonces, evidentemente, ella lo que hace es reconocer, como han reconocido también el anterior, el señor Kelly, del Comando Sur, que la República Dominicana no puede cargar con los problemas de una inmigración haitiana que amenaza su estabilidad, que destruye sus progresos, que es un disolvente de su economía y que no es posible que se piense que podemos vivir con ese problema sin reaccionar, sin defender los empleos de los dominicanos, sin defender la salud de los dominicanos, sin defender la educación y sin defender la identidad jurídica del pueblo dominicano. Eso no es ningún delito, eso no es privación de ningún derecho, porque la República Dominicana no es un derecho humano de Haití. Haití tiene su territorio y tiene que buscar sus derechos humanos en su territorio. Ellos tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a tener identidad, tienen derecho a tener empleo, pero es en su país, no en otro país que no es el suyo. Entonces, evidentemente, eso tiene que estar claro y estar claro para todos los norteamericanos que se están refiriendo a la República Dominicana, para los extranjeros que están al mando
de organismos internacionales y que actúan muchas veces como procónsules coloniales en contra de nuestro país, con la complicidad de autoridades dominicanas que se prestan a que estos individuos se burlen de la suerte de nuestra nación. Es decir, no es posible que se quiera traspasarle a República Dominicana los problemas de otro país, porque Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Haití es otro país y ellos deben resolver sus problemas allá, en su territorio, y dejar que la República Dominicana pueda seguir construyendo su país, construyendo su bienestar, al cual tiene derecho sin la perturbación extranjera. Manuel, hay un tema que siempre gravita ominosamente sobre todos nosotros, la posibilidad que en el país se establezcan campos de refugiados, como en una oportunidad Estados Unidos le solicitó al presidente Balaguer, ¿recuerdas en ese entonces? Así es. ¿Es posible que esto se dé aquí y qué pasaría si ocurre? Mira, hay la intención por parte de las personas que están al mando en Haití, de los organismos internacionales, al no poder darle respuesta al problema de descomposición que vive Haití, y la mayoría de los embajadores han salido de allí, en muchos casos, han sacado sus familias, algunos tienen la familia en la República Dominicana, sus hijos siguen escolaridad en los colegios internacionales que hay en el país, porque allí los riesgos son cuantiosísimos, e igualmente los organismos de Naciones Unidas quieren resolver el problema a expensas de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, dígase Estados Unidos, Francia, Canadá y los países que formaron el grueso de tropas de la MINUSTAH durante 17 años, gastaron 900 millones de dólares por año, y al cabo de eso el país está más inseguro que nunca. Desapareció el Estado, no hay una policía, no hay un polo de autoridad, y entonces lo que están calculando, por sugerencia incluso de los haitianos, porque ni los haitianos que pertenecen a la clase poderosa de Haití, ni los haitianos de abajo tienen interés en la construcción del país. Ellos dicen, no, nosotros no queremos que se construya un país. Ustedes recaudaron 11,000 millones de dólares y pusieron a Bill Clinton, es presidente y es saxofonista, ¿no? a que administrara 11,000 millones de dólares, y eso no cambió para nada la suerte del país. Nosotros creemos que en lugar de ustedes ponernos a trabajar para reconstruir un país, lo cual cuesta sangre, sudor y lágrimas y mucho sacrificio, que ustedes nos entreguen el país del lado. Lo que pasa es que el país del lado tiene dueño, porque el país del lado es la República Dominicana, y no podemos entregárselo a los haitianos graciosamente, ni tampoco bajo amenaza de retorsión económica. Así es. Bien, nos queda un minuto, te lo doy para que te despidas de mis televidentes con una reflexión final. Yo creo que el país debe pensar siempre en su continuidad histórica, que cada dominicano le ponga mucha atención a la protección de nuestras fronteras interiores, la frontera en el registro civil, la frontera en los empleos, la frontera en los hospitales, la frontera en las escuelas, porque la suerte de la continuidad de la República Dominicana está en que estas fronteras no sean violadas, está en que no se produzca una suplantación del pueblo dominicano por otro pueblo que no es nuestro pueblo y que amenaza con apropiarse de nuestro territorio. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación del historiador y escritor Manuel Núñez aquí en Punto de Vista. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.
Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del ingeniero Isachar Burgos, quien es presidente de la UNPI, Unión Nacional de Medianos Industriales de la Harina, con quien vamos a conversar con un tema que parece que yo entendía que ya estaba olvidado. En una época hablar en diciembre siempre había que si la telera y que si no la telera, pero parece que estamos de moda. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Linares, buenos días. Gracias por la grata invitación siempre a tu programa. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con el sector? Porque vi que ustedes esta semana convocaron una rueda de prensa que a mí me resultó hasta un poco sorprendente, que estaban hablando de tema de costos de la harina, que es la principal materia prima para pan, telera y otros productos derivados. Pero yo entendía que ya eso era historia patria, y además incluso el gobierno, entre los subsidios que dio para evitar alzas en los precios de una serie de productos, estaban unos cuantos millones para la harina. Sí, gracias, es correcto. Y vamos a comenzar dando un reconocimiento y gratitud en parte a la gestión de la política económica implementada por el señor presidente de la República, Luis Abinader, y acompañado del ministro Víctor Hito Bisonó, que desde la primera parte que fue esa hiperinflación originada por el COVID, por la pandemia, que paralizó el mundo 2020 y que el 2021 trajo como consecuencia toda esa subida en los precios de los alimentos y que impactó de manera muy directa los cereales, que como todos sabemos nosotros dependemos de la importación del mercado mundial en lo que es trigo, soya, maíz, y eso obviamente que tanto en la harina como las grasas y los demás ingredientes y materia prima que se utilizan para el pan y los demás derivados de la harina, pues tuvimos una alza muy importante. Luego vino que cuando ya entendíamos que se debían comenzar a normalizar las situaciones, tuvimos entonces la guerra de Ucrania y Rusia, el aumento desmedido de los fletes marítimos que provocaron congestionamiento a nivel mundial, y destacamos que el presidente Abinader tuvo dos iniciativas. Una primera que fue un subsidio directo a la harina, que fue como con la parte de la pandemia, y con la parte que tuvo que ver con la guerra vino una segunda partida de subsidio para los trigos, para la importación de trigo, que no solamente era el trigo que se utiliza para producir pan, sino también para galletas, pastas alimenticias, productos dulces, pizza, todos los derivados de la harina. Ese subsidio concluyó en el mes de septiembre y a partir de su finalización, los molineros de trigo decidieron hacer un incremento de harina, del precio del saco de harina entre 350 y 400 pesos. Y nosotros, el incremento entre 350 y 400, y nosotros lo que hemos recomendado, como siempre, a nuestros asociados es revisar su costo para reajustar en función de eso, porque a todo esto debemos de señalar que la industria de la harina, que depende de todos sus ingredientes, desde los empaques, la harina, azúcar, grasa, el combustible, el gas propano particularmente, y también el incremento de salario mínimo que tuvimos el año pasado y principio de este año, con el otro reajuste que se hizo del 5%, obviamente que hemos tenido un impacto donde la micro y pequeña panadería han sido seriamente afectadas por un tema de, digamos, de descapitalización, porque no es fácil para una pequeña empresa un impacto de un incremento de casi un 100% en su costo de producción, cuando no así se ha podido transferir, y no se ha transferido
al precio final. El pan sigue siendo el alimento terminado más económico que puede conseguir la familia dominicana y lo seguirá siendo igual. Entonces, quiero destacar ese esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader conjuntamente con el ministro Víctor Rito Bisonó, que definitivamente han logrado mantener un equilibrio en los precios y la inflación o los precios de los alimentos en República Dominicana, como se ha visto en muchas estadísticas, han estado, digamos, por debajo de lo que ha sido la media en América Latina, gracias a esos esfuerzos que pudo hacerse con esas medidas económicas. Pero el esfuerzo llegó hasta septiembre. Hasta septiembre. Ya a partir del 1 de octubre, o sea, tenemos prácticamente casi 2 meses fuera de esa protección que le dio el Estado para la harina. Entonces, ¿en qué proporción, por ejemplo, de cuánto a cuánto pasó bueno, el quintal? ¿Es por quintal? El saco. El saco costaba en promedio 2.250 y hoy está entre 2.600 y 2.700 pesos. Esto en los molinos, porque recuérdese que las panaderías pequeñas y sobre todo la micro en el barrio que compran el día a día, los 2 o 3 sacos para su producción diaria, compran más caro porque el distribuidor le tiene que sumar algún tipo de beneficio, que va a 100, 150 pesos más. Entonces, para el que no compra directamente en el molino o en un distribuidor, por ejemplo, de Coproharina, que distribuye de manera directa a los socios. Eso es de la UMPI. De Coproharina, que es la cooperativa de los industriales de la harina, de los procesadores de la harina, pues cuando se compra en el mercado o en almacenes, obviamente que ellos tienen que cargar una pequeña comisión de venta por su servicio y eso hace que incremente por lo menos en 100 pesos más o 150 pesos más el costo final al panadero que está comprando, como te digo, cada 2 días o cada día. Y una parte que tal vez destacamos nosotros en ese llamado de atención que quisimos hacer el miércoles, porque hay una gran preocupación a nivel nacional precisamente en ese sector, en ese segmento que compra día a día, y es que se ha estado registrando una escasez en esos canales de distribución. Y esa escasez viene producida porque en Haití los 2 molinos de trigo están cerrados y el abastecimiento de harina en Haití es exclusivamente de República Dominicana. Toda la harina que en este momento se están consumiendo en Haití es harina dominicana. Y nosotros con esto queremos decir que estamos de acuerdo con esa solidaridad y ese apoyo que siempre desde la industria nacional hemos dado a los hermanos haitianos. Ahora, tenemos que cuidar el mercado local, tenemos que cuidar, garantizar el abastecimiento del mercado local y creo que hay que hacerlo con total transparencia. Cada molino puede definir una cuota de posibilidad de venderle al mercado haitiano como un excedente de lo que sería una cantidad de harina que no pueda colocar o que no necesite el mercado dominicano. Y este llamado lo hacemos porque si adicional a ese incremento que se hizo en octubre, se profundiza una cierta escasez, podríamos entrar entonces en una especulación donde podríamos tener entonces un saco de harina costando mucho más que lo que debe ser en el mercado. Y es ahí donde hemos centrado esa preocupación, que no estamos diciendo que son los molinos que estén haciendo esa venta de manera directa o diciendo que sean los responsables, y mucho menos el gobierno no produce harina. El gobierno, lo que nosotros le hemos pedido a la autoridad es esa gestión de supervisión en la frontera y como decimos, se puede hacer perfectamente el negocio con total transparencia y con total niveles de cuota que cada molino diga yo puedo tener disponible
X cantidad de sacos para el mercado haitiano y garantizar el abastecimiento en el mercado dominicano. Sí, hay algunos elementos de esa explicación que me gustaría que lo hiciéramos con más detalle sobre, por ejemplo, las necesidades diarias de harina que demanda el mercado dominicano, pero vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el ingeniero Issachar Burgos, presidente de la UMPI. Yo le decía en el segmento anterior, cuando despedíamos, que sería interesante saber algunos pormenores. Por ejemplo, ¿qué para poder determinar la situación básicamente de costos de esa pequeña empresa panadería del sector? Por ejemplo, un quintal de harina ya adquirido, ¿cuál es la oferta? ¿De qué se produce de ahí? ¿Cuántos panes? ¿O si es galleta? ¿O si es bizcocho? ¿U otro derivado que se utiliza en la industria? Bueno, muy bien. Vamos a dejar una parte establecida, Linares, y es que un saco de harina que son normalmente 120 libras, hay por supuesto sacos de 100 libras que es un quintal, pero por lo general son 120 libras. El precio del pan está muy vinculado al tamaño y a la variedad, igual que las galletas. La harina que se utiliza para panificación es distinta a la harina que se utiliza para repostería y la que se usa para galletas y la que se usa para pastas alimenticias. Es decir, cada harina tiene, cada producto, digamos, tiene un tipo de harina. Una categoría. Que es lo que llamamos harina fuerte, con alta proteína, o harina un poquito más débil. Entonces varían. La harina en el mercado lo que cuesta son las proteínas. Es decir, que la harina de panificación siempre es la más cara, porque es la más fuerte. Entonces el rendimiento va a depender de la variedad y del tamaño de pan. Pero para irnos al costo, por ejemplo, en este momento, la elaboración de un costo de un saco de harina en cualquier variedad de pan, esto no tiene que ver el tamaño ni el precio final como usted vaya a venderlo. El costo de producción anda entre los 6.800 y 7.000 pesos. A partir de ahí, los industriales tienen que definir en su producto cuál será el precio final al consumidor. Por eso le decía en principio que el pan sigue siendo un alimento listo para el consumo, que es todavía el más económico, que se encuentra y se va a encontrar en el mercado. El trigo es, como dicen, el rey de los cereales, por esa característica que tiene, que permite toda esa variedad de productos y siguen siendo el costo más bajo. Obviamente, ese incremento de costo de producción, nuestro sector no está en condiciones de asumirlo, porque como tampoco se lo pudieron asumir los molineros, transfirieron al saco de harina un incremento por su costo. Obviamente que también nosotros, los industriales del pan y de la harina, de todos los productos en sentido general, tenemos que hacer lo propio. Obvio que nosotros, y lo ha visto la población, nunca hemos especulado, y nunca, aún en pandemia y en la crisis más difícil, siempre le pedimos a nuestros asociados ser prudentes con la población y no tomar coyunturas para vender más caro nuestros productos, sino que siempre lo que decimos y seguimos diciendo es que los precios estén ajustados a los costos y que siga llegando a la población el pan y los demás derivados de la harina con calidad y al mejor precio posible. Y en cuanto a que usted tiene la preocupación con telera en Navidad. Sí, esa es la parte crucial. Queremos decirle al país que hay totalmente garantía en suministro de telera para la celebración tradicional de la fiesta navideña.
Es decir, que no hay ninguna razones, vamos a decir, para que tengamos que pensar que no tendremos telera en calidad y cantidad suficiente. E incluso quiero aprovechar también para informarle a través de tu programa, que sabemos que lo escucha todo el país, que el gobierno dominicano, a través de Comodoro Económico, acaba de está comprando 450,000 teleras para las familias más vulnerables. Es decir, que además de todo lo que, gracias a Dios, puedan adquirir las teleras, también esas donaciones que va a hacer el gobierno, y creo que INEPRE está organizando también una compra de otras 100,000, pues van a garantizar que tengamos ese producto tradicional y sabroso que a todos nos gusta y lo esperamos, y que los muchachos aquí en cabina saben que les llegará de la UMPI también su donación. Es decir, que la población esté atenta. Y finalmente, quiero decirle que nosotros de UMPI le hemos presentado al presidente de la República un plan estratégico para apoyar al sector de la industria de la harina, sobre todo las micro y pequeñas panaderías, para que se tenga una recuperación. ¿En qué consiste eso? Ese es un plan que va orientado primero a la modernización para mejorar la productividad del sector. Segundo lugar, un plan de capitalización, porque como les decía en principio, ha sido muy difícil para una panadería que tenía, por ejemplo, 100,000 pesos de capital de trabajo, disponer de 200,000 pesos para seguir operando. Entonces, el presidente de la República, conjuntamente con un equipo de funcionarios y el mismo ministro Victorito Bisonó, tienen el proyecto y le han dado muy buena acogida, y nosotros esperamos que en los próximos días poder tener ya en concreto acciones para apoyar la recuperación, digamos, fortalecer sobre todo estas micro y pequeñas panaderías que, como dije en principio, el gobierno ha estado atento y ha dado seguimiento desde que comenzó esta situación mundial, que es una inflación generada en el exterior, no generada en territorio, pero que nos ha afectado. Y el sector nuestro pues, ha sido bastante impactado con ese choque internacional de esos precios de los alimentos, particularmente de los cereales. O sea que para que los televidentes estén claros, o sea, habrá telera. Lo que no está muy seguro es que no llegue un poquito más cara. El precio de la telera, igual que del pan y de todos los derivados de la harina, como le decía, va a depender del tamaño, de la variedad y incluso donde usted lo compre, donde usted quiera comprarlo, porque, por ejemplo, en telera hay una gran cantidad de opciones, tanto las normales hasta especiales, muy especiales, y va a depender pues de su capacidad económica y de lo que usted quiera, pero vamos a tener, y yo creo que la buena noticia es que, como le decía en principio, nosotros los industriales de la harina no especulamos y mantenemos el mejor precio posible de nuestro producto para ofertarlo a nuestros consumidores, que es nuestra razón de ser. Finalmente nos queda un minuto y creo que ¿cuántos son los industriales de la harina y cómo puede a través de la UMPI tener algún tipo de control sobre los precios de sus asociados? Bueno, nosotros en República Dominicana en general deben andar por unas 5,000 panaderías. En la UMPI tenemos unas 3,000 asociadas, y una razón es porque en la UMPI tiene que ser una empresa formal. La UMPI desde el año 2010 decidió, y Copro Harina, que solo afilia empresas o industrias formalizadas. Y los beneficios y la ventaja que obtiene el socio nuestro va en una gama de facilidades a través de la cooperativa y del mismo gremio, pero que obviamente nosotros entendemos que si no formalizamos el sector, y esto es parte del plan que presentamos al Estado, que incluya seguir fortaleciendo la formalización
de la industria, porque la economía dominicana no puede seguir incrementando la informalidad en ninguno de sus sectores. Ingeniero Issachar Burgos, gracias por aceptar nuestra invitación e incluso espero que sus explicaciones den un poco, despejen cualquier preocupación que se estuviera formando al respecto. Y como siempre, este espacio está a su disposición. Gracias, Linares, y a todos los televidentes. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otro punto de vista. Hasta entonces. Camino de Belén, el lucerito mañanero.